Nuestra historia comienza en un lugar donde un enjambre de diferentes demonios está atacando, y la gente está corriendo por sus vidas, tratando de escapar. Cuando uno de los demonios está a punto de agarrar a una mujer con su hijo en brazos, un hombre le corta la mano justo a tiempo. La mujer y el niño se sobresaltan al verlo. El hombre, irritado con los demonios, declara que no perdonará a ninguno de ellos. El maestro de espadas, Haven, dice a sus compañeros que se preparen porque vienen los demonios. Pregunta si este es el último combate del rey demonio, mientras sus compañeros toman posiciones. Haven indica entonces que el maestro de espadas se encargará del ataque aéreo, mientras que él y Lepenia se encargarán del ataque terrestre. El archimago y la maestra de espadas Lepenia están de acuerdo. El rey del poder, Haven, declara con entusiasmo que se encargará de todos ellos. El guerrero añade que se infiltrará en el castillo de los demonios para negociar una rendición. Haven mira entonces hacia atrás y le dice al jefe de seguridad que cuenta con él para apoyar discretamente a los héroes desde la retaguardia. Nuestro protagonista, jefe de la seguridad imperial, sabe que su deber es proteger el castillo imperial. Es alguien que ayuda discretamente a los héroes entre bastidores. Le dice a Haven que se vaya sin preocuparse, lo que provoca que Haven le sonría, y él le devuelve la sonrisa como respuesta. Haven ataca entonces a los demonios, gritando a nuestros protagonistas que deberían tomar una copa juntos después del trabajo. Los demonios se lanzan al ataque. Lepenia desencadena su espada, cortando a todos los demonios a su paso con una velocidad increíble, derrotando a un enjambre al instante. Haven salta tras ella y ataca a los demonios con sus puños, gritando que deberían arder todos. Cuando Tus golpea el suelo con su puño, los demonios que se encuentran en ese espacio son lanzados por los aires. El archimago lanza un hechizo que disuelve a los demonios mientras él está al otro lado. Haven se enfrenta a los enormes demonios. Haven libera su poder, sus ojos se vuelven rojos y se lanza contra los demonios con su espada, matando instantáneamente a muchos de ellos. En el otro lado, demonios voladores aparecen detrás de los héroes, haciendo que los caballeros entren en pánico y les adviertan que los demonios se acercan. Respondió que lo tenía todo bajo control y dijo a su equipo que no tuviera miedo. Entonces cogió su espada y, de un solo golpe, mató a los demonios voladores que tenía encima. Los caballeros estaban asombrados y no podían creer que con solo técnicas básicas de espada, como la esgrima imperial, hubiera matado a los demonios. Pero él simplemente les preguntó qué estaban mirando y les gritó que no bajaran la guardia. De repente, uno de sus hombres le gritó que tuviera cuidado. Cuando miró a su alrededor, vio a unos demonios que se precipitaban hacia él a gran velocidad. Mientras tanto, en el castillo del rey demonio, este le dijo al guerrero que esa era su victoria y su destino, y que debía tomar su cabeza. El rey demonio también se dirigió a los humanos, diciéndoles que la victoria era suya y que debían disfrutar de la paz a su antojo. El guerrero levantó entonces su espada y cortó la cabeza del rey demonio. Un momento después, de vuelta en la ciudad, la gente les aclamó, gritando alegremente que el rey demonio había muerto por fin y que se había restablecido la paz. Haven dijo a su equipo que hacía un día precioso, pero que no encontraba al jefe de seguridad. Lepenia respondió que probablemente el jefe de seguridad no había muerto y estaba en alguna parte, inmerso en un entrenamiento con la espada o algo así. Sin embargo, el jefe de seguridad estaba justo detrás de la multitud, mirando a los héroes y pensando que merecían el respeto de la gente de todo el mundo. Creía que su papel era suficiente porque no era ni un héroe ni un maestro de la espada. Más tarde, en las montañas nevadas, blandió su espada, reflexionando que tal vez no tenía un talento natural para la esgrima, pero amaba la espada. Toda su vida había empuñado una espada, incluso en su juventud, durante sus días de academia al lado de Haven y, más tarde, cuando se unió a la Guardia Imperial. De repente, tosió mucha sangre y maldijo, sintiendo el peso de la edad. Riendo, pensó que si volviera a ser joven, sus heridas sanarían rápidamente, pero sabía que había llegado su hora. Quería ser un héroe como ellos, porque los héroes no envejecían ni sufrían enfermedades. Pero, por desgracia, él era el único que envejecía y se debilitaba. Entonces cogió su espada para blandirla por última vez. Con todas sus fuerzas, blandió la espada y liberó de ella una poderosa energía. Sorprendido, se dio cuenta de que había alcanzado el estado de un humano que había llegado al pináculo de las artes de la espada. Un verdadero maestro de la espada. Se rió, diciendo que él mismo se había convertido en un maestro de la espada. Algo que nunca pensó que ocurriría en su vida. Pero luego soltó la espada, preguntándose qué sentido tenía ahora que era un anciano que pronto moriría. Aún así, pensó que no había sido una mala vida. Cerrando los ojos, reflexionó que convertirse en maestro de la espada antes de morir era un gran logro. Un momento después,
abrió los ojos y se sintió confuso al encontrarse en una cama. Se sentó, preguntándose dónde estaba y si esto era el más allá. Entonces se vio en un espejo, lo que le hizo preguntarse quién era y dónde estaba. Un momento después, salió de la habitación y caminó por el castillo, preguntándose si se había reencarnado en el cuerpo de un niño. Se dio cuenta de que estaba en el castillo del territorio de Alak, donde había servido en sus últimos años. Mientras reflexionaba sobre el cuerpo que habitaba, vio a una joven entrenando con una espada. Se detuvo, mirándola y preguntándose si sería la hija del señor, ya que no recordaba haber visto a una niña como ella en su vida anterior. Entonces se dio cuenta de que la técnica de espada que estaba practicando implicaba movimientos que se asemejaban a los de una serpiente. Le hizo preguntarse si se trataba de la técnica de la espada del héroe inventada por aquella figura legendaria. Observó que la técnica parecía difícil, pero la joven parecía tener bastante talento. Se dio cuenta de que la observaba y le llamó Asher. Le preguntó si se había despertado y por qué estaba allí de pie mientras los demás ya estaban practicando. Esto le hizo preguntarse si se llamaba Asher. Entonces le preguntó si la técnica que utilizaba era la de la espada lepeña y comentó que, a juzgar por su destreza, debía de haberla practicado de forma constante durante al menos 4 o 5 años. Sin embargo, se dio cuenta de que su movimiento con la espada seguía siendo un poco inestable y le sugirió que aflojara la empuñadura y ralentizara un poco sus movimientos cortantes. De repente, le arrojaron una espada de práctica a la cabeza, y ella exigió furiosa saber por qué le hablaba tan a la ligera. Y si no debía mostrar cierto respeto por su empleadora, le ordenó que la llamara Lady Luck. Él se estremeció y tartamudeó, disculpándose, al darse cuenta de que ella era su empleadora, no su hermana menor. Decidió dejarlo pasar y le preguntó si no había dormido lo suficiente, ya que hoy parecía un poco desorientado. Observó que, para ser alguien que nunca había empuñado una espada, parecía bien informado y le preguntó cómo conocía la técnica de la espada del héroe. También le preguntó cuánto sabía sobre esa espada y si debería echarle un vistazo. Ella le advirtió que si no se presentaba correctamente, sería él quien tendría problemas. Empezó a sudar, dándose cuenta del lío en el que estaba metido y no podía creer que hubiera sido tan descarado como para intentar enseñar a la señora del castillo. Entonces se acercó a la muñeca de entrenamiento, dándose cuenta de que no tenía elección. Se dio cuenta de que la costumbre de molestar a sus subordinados, de sus días como jefe, se había mantenido. Mientras sujetaba la espada, sintió que algo se agitaba en su interior, pensando que aún tenía un agudo sentido de la espada, que le hacía sentirse vivo. Se posicionó, dejando a Laika confundida y asombrada. Reconoció que era la postura de la técnica de la espada imperial y le preguntó cuándo había empezado a aprenderla, observando que hoy parecía más serio de lo habitual. Se quedó callado, pensando que era una mocosa por preguntarle cuándo había aprendido eso, ya que llevaba más de 70 años blandiendo una espada, incluso en los últimos momentos de su vida anterior. Cuando blandió la espada hacia abajo, una fuerte explosión sacudió el suelo, y Laika fue empujada hacia atrás por la fuerte fuerza. A continuación, demostró la técnica con facilidad y perfección, sintiéndose bien por tener un cuerpo joven. Su cuerpo estaba lleno de energía y era tan ligero que sentía que podía volar. Saltó sobre el muñeco Pratus y lo hizo pedazos de un solo golpe. Laika se quedó atónita y asombrada, tartamudeando y gritando su nombre. Él le sonrió, dándose cuenta de que no podía controlarse cuando empuñaba una espada, pero sabía que tenía que limitar su exuberancia. Después le pidió disculpas, pero ella seguía sin creérselo. La reconoció como la técnica de la espada imperial, una técnica estándar desarrollada en el imperio. Se preguntó cómo podía alcanzar tal velocidad y poder destructivo con una técnica de espada tan básica y ordinaria. Entonces, gritando su nombre, lo dejó en estado de shock. Le cogió la mano con fuerza y le dijo que era muy bonito, añadiendo que ahora se daba cuenta de que tenía un gran talento. Entonces le preguntó por qué había estado ocultando esa habilidad todo este tiempo. Él se quedó callado y tímido porque ella seguía cogiéndole la mano. Ella le confesó que, hasta ahora, le había visto como una persona estúpida y perezosa, pero se había equivocado. Le hizo preguntarse qué clase de persona era Asher en su vida cotidiana normal. Él le contestó que le estaba halagando y que solo sabía un poco, pero ella insistió en que eso no era cierto, diciendo que sabía mucho más que un poco. Entonces ella le preguntó qué le había dicho antes sobre lo que debía hacer despacio, pero antes de que él pudiera responder, alguien les interrumpió. Luke, el hermano de Laika, le preguntó por qué había tanto ruido y qué hacía con Asher. Luke le dijo a Asher que si estaba despierto, debería salir a cortar leña o algo así, y le preguntó cómo se atrevía a hablar con su familia tan a la ligera. Luke también lo regañó por hablar descaradamente, llamándolo basura y recordándole que él era solo un plebeyo,
mientras que ellos eran nobles. Asher se disculpó con Luke y pensó que era un joven maestro muy grosero. Luke se fijó entonces en que Asher sostenía la espada de Laika y le preguntó si pretendía aprender técnicas nobles con la espada. Laika intentó explicarse, pero Luke le dijo que se callara. Declaró que era el momento perfecto, ya que necesitaba un compañero de entrenamiento. Luke retó entonces a Asher, diciendo que si podía durar un minuto contra él, reconocería la habilidad de Asher. Laika, tartamudeando, le dijo a su hermano que se detuviera, pero Luke le aseguró que no mataría a Asher. Ella suspiró, creyendo que Luke no podría matar a Asher, mientras Asher entraba en pánico. Se dio cuenta de que la postura de Luke no era la postura básica correcta para una batalla con espadas y se preguntó cómo Laika podía tener un hermano mayor tan indigno. Decidió que tenía que derribar a Luke antes de que las cosas empeoraran. Luke saltó entonces hacia él, gritándole que se preparara. Con un solo golpe, Asher consiguió desarmar a Luke, haciendo que su espada volara al suelo junto a él. Asher se dio cuenta de que perder a propósito era más duro de lo que pensaba y vio que de una pequeña herida en la cara de Luke resumaba sangre. Jadeó de horror y conmoción, y Luke se limpió la sangre con la mano y entró en pánico cuando se dio cuenta de que era sangre. Gritó, incapaz de creer que un simple sirviente hubiera herido a su noble señor, mientras Asher se sentía como si acabara de firmar su propia sentencia de muerte. Más tarde, en el castillo del señor del territorio de Alax, Luke suplicó al Señor que castigara severamente a Asher. Asher, un sirviente empleado por el castillo, se atrevió a herir a su señor. Arrodillado y atado ante el señor y la reina, Lucas prosiguió, expresando su sorpresa por el hecho de que el heredero de la noble familia Alberoch no pudiera tolerar por más tiempo las acciones de Asher, que deshonraban la dignidad de la nobleza. El señor se dirigió entonces a Asher, que respondió inmediatamente. Lord Rebaroche preguntó si lo que había dicho Luke era cierto, pero Asher permaneció en silencio. Se dio cuenta de que Rebaroche se había convertido en el señor y recordó que hacía 40 años, cuando acababa de ser nombrado capitán de la guardia, había visitado la guardia con el viejo señor. Esto le hizo darse cuenta de que habían pasado 20 años desde su muerte. Rebaroque le dijo a Asher que durante todo este tiempo le habían tratado como a un hijo y que, a pesar de sus muchos errores, no le habían expulsado, permitiéndole permanecer en el castillo como sirviente. Sin embargo, esta vez parecía haberse cedido y merecía un severo castigo. Pero teniendo en cuenta el afecto que le tenían, serían tolerantes. Rebaroque le ordenó entonces que abandonara el territorio inmediatamente. La reina suplicó al señor que hiciera lo que fuera, pero que no obligara a Asher a marcharse, pero Rebaroque ordenó a su esposa que se quedara. Le recordó que había tolerado a Asher por su bien, pero que esta vez ya no podía perdonarlo. Rebaroque se preguntó hasta cuándo debían seguir mostrando afecto a un hijo desagradecido que no reconocía la gracia de haber sido criado en su casa. Añadió que era una suerte que Asher solo fuera expulsado con buena salud. Justo entonces, alguien le interrumpió. Laika apareció y le dijo a su padre que Asher no había hecho nada malo y que la culpa era de Luke. Luke le gritó a Laika que ya era suficiente, pero ella continuó, explicando que Luke se había herido con su propia espada al blandirla contra Asher. Asher simplemente le estaba enseñando el arte de la esgrima, y la terrible esgrima de Luke era una verdadera vergüenza para la nobleza. Luke temblaba de rabia, pero Rebaroque y la reina se sorprendieron al oírlo. Rebaroque preguntó a Laika si Asher le estaba enseñando esgrima, diciendo que era la primera vez que oía hablar de ello. Laika respondió con seguridad que Asher tenía un alto nivel de espadachín imperial, hasta el punto de que deseaba tenerlo como mentor. Añadió que Asher había cambiado porque estaba seriamente comprometido con su entrenamiento como espadachín. Luke le preguntó en broma a Laika si realmente quería aprender esgrima de Asher, que apenas había empuñado una espada. Se burló de ella, diciendo que no solo quería a Asher como mentor, sino que también quería aprender el inútil estilo de la esgrima imperial. Luke le preguntó si estaba en su sano juicio. Ella respondió que había presenciado con sus propios ojos la esgrima de Asher y que si no la creían, deberían pedirle que les demostrara sus habilidades directamente. Asher, aún arrodillado, no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Rebaroque llamó entonces a Cairne, que respondió de inmediato. Rebaroque ordenó a Cairne que pusiera a prueba la habilidad de Asher con la espada. La reina, tartamudeando de miedo, le dijo a Rebaroque que Cairne podría ser demasiado para una simple evaluación,
pero él la tranquilizó para que no se preocupara. A continuación, Rebarok fulminó con la mirada a Asher, acusándolo de utilizar algún truco para empezar a practicar de repente con la espada. Le advirtió que, si se trataba de una broma, saldría arrastrándose del castillo medio muerto. Cuando Rebarok le ordenó que cogiera una espada, Asher obedeció, aunque sabía que la situación se le estaba yendo de las manos. Rebarok se declaró que si Asher podía aguantar más de 5 minutos contra Karen, reconocería sus habilidades. Karen, frente a Asher, se preguntó furiosa cómo Asher se atrevía a enseñar a Leica y le insultó por insolente. Incluso delante de la reina Benicia, Karen no tenía intención de ser indulgente con él. Planeaba darle una paliza y expulsarlo del territorio. Karen atacó entonces a Asher, gritando su intención. Asher consiguió bloquear el primer ataque de Karen mientras Leica observaba seriamente desde la barrera. Pensó que, si lo que había visto era cierto, Asher podría defenderse definitivamente de Karen. Karen se burló arrogantemente de Asher, diciendo que ya estaba temblando y preguntándole si creía que la esgrima era fácil. Karen declaró entonces que le daría una lección a Asher y atacó con un fuerte golpe, que Asher volvió a bloquear. Karen se le quedó mirando, pensando que Asher no dominaba ni lo más básico, pero se atrevía a hablar de esgrima. Karen lanzó una serie de ataques continuos que Asher se esforzó por bloquear. Observando la lucha de Asher, Karen pensó lo mismo que había esperado. Asher era un tonto débil y arrogante y se preguntó cómo se atrevía a empañar el gran arte de la esgrima. Asher cayó sobre una rodilla, lo que provocó que Rebarok comentara que le parecía demasiado ir contra Karen. Laika se escandalizó y pensó que no estaba bien. Por otro lado, Luke elogió a Karen, gritando que era lo que se esperaba del mejor graduado de la Academia Imperial. Realmente era digno de un caballero comandante de un grupo de élite de espadachines, y no había forma de que Asher pudiera hacerlo. Asher sonrió al oírlo, mientras Cairne lo miraba fijamente, pensando que era débil y patético, y que debería recordar la gran diferencia que había entre ellos y cómo era la verdadera habilidad con la espada. Pero Asher se levantó, diciéndole a Cairne que había sido una hermosa actuación y burlándose de él como una encantadora muestra de habilidad con la espada. Cairne, furioso, le preguntó qué quería decir, pero Asher se limitó a decir que le devolvería las palabras de Cairne. Entonces le preguntó a Cairne si creía que el cargo de caballero comandante era algo para tomarse a la ligera y le dijo que le dejara darle una lección. A continuación, Asher blandió su espada con fuerza, haciendo que Cairne saliera despedido y se golpeara contra un pilar cercano, conmocionando a los hermanos y a los señores. Cairne, sangrando, se preguntaba qué le había pasado de repente a Asher. Pero Asher solo se acercó a Cairne, diciéndole que apenas le había golpeado y que ni siquiera había conseguido bloquearle, lo cual era patético. A continuación, ordenó a Cairne que recogiera su espada y se pusiera en pie. Asher llamó a Cairne un estimado espadachín de élite, preguntándose si era porque esta era una época de paz, sin demonios ni guerras, que la época se había vuelto demasiado aburrida y débil. Pensó entonces para sí que debía corregir la disciplina militar. Asher miró entonces seriamente a Cairne, dirigiéndose a él como jefe del imperio y jefe de los templarios en el territorio de Alak. Le preguntó si Karen caería en manos de un plebeyo, provocándole con éxito. Enfurecida, Karen agarró su espada y le llamó bastardo. Karen atacó entonces a Asher gritando y preguntando cómo un plebeyo podía atreverse a derrotar. Blandió su espada, pero Asher la esquivó con facilidad y le provocó. Blandió su espada, pero Asher la esquivó con facilidad y le dijo a Karen que era demasiado lento. Entonces Asher levantó el puño y golpeó a Karen en la cara, tirándola al suelo. Todo el mundo estaba conmocionado, incapaces de creer que le hubiera dado un puñetazo tan fuerte a Karen que hubiera roto el suelo, provocando que Karen se desmayara. Asher pensó que era una vergüenza y le dijo a Karen que podría pensar que se trataba de un anciano hablando de los viejos tiempos. Sin embargo, entonces no solo los comandantes como él eran mejores, sino que incluso los soldados rasos eran incomparablemente mejores. Incontables soldados hábiles y rigurosamente entrenados, cientos, quizá miles, murieron indefensos ante los demonios, incapaces de hacer nada. Entonces le dijo a Karen que, aunque se suponía que esta era una época pacífica, sin demonios ni guerras, debían mantener siempre una férrea disciplina y no podían permitirse ser débiles. De repente, los demás caballeros le rodearon, haciendo que Benicia entrara en pánico y rogara a Rebarok que esperara horrorizada. Rebarok, interrogando seriamente a Asher, exigió saber quién era, afirmando que no era el Asher que ellos conocían. Asher se dio cuenta de la clara hostilidad y duda y se preguntó qué podría decir para que le creyeran. Entonces respondió que había perdido la memoria. Rebarok sorprendido,
Preguntó si había oído bien que Asher había perdido la memoria. Asher lo confirmó y explicó que, cuando se despertó aquella mañana, no recordaba nada de quién era él ni quiénes eran ellos. Añadió que lo único que le quedaba era su recuerdo como espadachín y que pensaba que blandir una espada le ayudaría a recuperar más recuerdos, pero que seguía siendo un vacío. Asher desenvainó entonces su espada y dijo a Rebaroxe que estaba claro que había causado daño al jefe. Se arrodilló y expresó su disposición a aceptar cualquier castigo, lo que hizo que todos guardaran silencio y que Benicia lo llamara por su nombre con preocupación. Un momento después, Asher estaba de vuelta en su habitación, sentado en el borde de su cama, consciente de que necesitaba tiempo para organizar sus pensamientos. Recordó que Rebaroxe le había dicho que, hasta entonces, no debía salir de la habitación. Entonces miró a su alrededor y vio la espada de madera apoyada en la pared, lo que le hizo mirarla. Por otro lado, Laika caminaba por el pasillo con pan y un vaso de agua en la mano, pensando que Asher había cambiado, como si se hubiera convertido en una persona completamente distinta. Ella sabía que Asher no era así hasta ayer. Nunca había empuñado una espada, y su lenguaje y comportamiento eran pobres y vulgares, lo que suponía una molestia constante. Asher era el hijo adoptivo de su madre, antes de que nacieran su hermano y ella. Su madre había encontrado a Asher abandonado fuera del castillo. En aquel momento, su madre estaba deprimida por no tener hijos, así que crió a Asher sola, sin la ayuda de las criadas, dedicándole todo su amor. Desde que Luke y ella nacieron, Asher era como de la familia, pero su relación era cada vez más delicada, casi como de favoritismo, porque su madre colmaba a Asher de amor y obsesión. A pesar de los esfuerzos de su madre, Asher se distanció y su comportamiento causó resentimiento en la finca. Asher estuvo a punto de ser expulsado del castillo, pero ante la insistencia de su madre, se le permitió quedarse con la condición de que trabajara como criado. Luke declaró en voz alta que Asher era una basura, y Laika se lo agradeció en silencio. Asher era un chico patético, pero de repente Asher cambió. Se dio cuenta de que su forma de hablar, su comportamiento y su personalidad habían cambiado. Ahora parecía un maestro espadachín que había entrenado durante años para alcanzar este nivel. Entonces llegó a la habitación de Asher y llamó a la puerta, diciendo que era ella y que le había traído algo de comida. Como Asher no contestaba, abrió la puerta y preguntó si estaba allí, pero se sorprendió al ver a Asher levantando una espada delante de ella, lo que hizo que se asustara y dejara caer la comida que llevaba en la mano. Asher se quedó de piedra. Cuando la comida cayó al suelo y el plato se rompió, Laika se desmayó, temblando de miedo. Asher se disculpó con ella, explicándole que había visto una espada en la habitación y pensó en practicar esgrima. Ella se quedó confusa y le preguntó si se refería a practicar con la espada. Un momento después, él estaba en un rincón de la habitación, blandiendo continuamente la espada mientras Laika le observaba, incapaz de soportarlo por más tiempo. Se dio cuenta de que estaba realmente obsesionado con la esgrima, casi fanático. Entonces la llamó por su nombre, sacándola de sus pensamientos. Le preguntó qué clase de persona era antes porque, por las reacciones de Luke y Riberoque, sus sentimientos hacia él no parecían favorables. Ella le contestó que, aunque sin decir mucho, no era un buen chico. A excepción de su madre, su familia y los habitantes del castillo no le veían con buenos ojos. A menudo recurría a la violencia contra los residentes o destruía propiedades, cometiendo actos que ponían en entredicho el nombre y el estatus de su patrón. Esto le hizo darse cuenta de que había traspasado límites que ni siquiera un sirviente cruzaría, y reconoció el desprecio que sus actos habían causado. Entonces él le preguntó por qué le hablaba con calma y le dijo que no le extrañaría que le despreciara. Ella le contestó que no le despreciaba porque había perdido la memoria y eso no le preocupaba. De hecho, era mejor así, porque no habría más tareas molestas. Entonces le preguntó si su comportamiento actual no era una mejora y le dijo que cuidara de ella, haciéndole ver que no era despectiva ni indiferente. De repente, alguien llamó a la puerta y preguntó si podían entrar. La madre adoptiva de Asher, Benicia, entró en la habitación. Ella le sonrió suavemente mientras él se preguntaba si se llamaba Benicia. Respetuosamente, se arrodilló ante ella y le preguntó cuál era el motivo de su visita. Pero ella le sostuvo suavemente la cara y le dijo que no hacía falta que se dirigiera a ella con tanta formalidad. Le hubiera pasado lo que le hubiera pasado, ella le había criado y debía hablar como solía hacerlo. La llamó mamá, sorprendiéndola. Ella le preguntó cómo podía recordar que ella era su madre si había perdido la memoria. Le dijo que el Asher que ella conocía no era él y que él sabía que no era el Asher que ella recordaba. Se preguntó por qué le miraba con tanto afecto. Le dijo que había olvidado su cara, su nombre,
todo. Así que era una desconocida para él. Pero Benicia se limitó a abrazarle y a decirle que era ella quien le había conocido por primera vez. Cuando cumplió 20 años, aún no había dado a luz a un heredero. Un día, agobiada por la culpa y la duda, Benicia encontró a Asher abandonado fuera de los muros del castillo. Cuando lo tuvo en sus brazos y lo vio sonreír, su mundo cambió. A pesar de la oposición de los demás, lo había criado con amor y cariño. Aunque ahora la considerara una extraña, eso no era un problema, porque era su hijo y ella lo había criado y amado como si fuera suyo. Asher guardó silencio, preguntándose si podría empezar de nuevo y convertirse en otra persona. Se preguntó si Asher realmente no significaba nada para ella al mostrarse tan indiferente y despreocupado, lo que le entristeció por Asher. Aún así, le dijo a Benicia que lo entendía. Mientras tanto, en la oficina del señor, Luke le gritó a Riveroque, preguntándole si acababa de decir demonio y sugirió que podría ser Asher. Karen tampoco podía creerlo. Riveroque explicó que parecía una suposición excesiva porque los demonios habían desaparecido hacía mucho tiempo. Aunque hubiera un demonio, no importaba y no tenía ninguna relación con Asher. Si hubiera un demonio, probablemente se infiltraría entre señores o nobles para ejercer el poder, así que no había razón para atacar el cuerpo de un simple plebeyo. Sin embargo, Revarok no podía creer que un niño pudiera derrotar a un caballero de alto nivel como Karin y que alguien tan excepcional como Leica reconociera y siguiera a Asher. De repente, alguien interrumpió la explicación de Revarok, diciendo que tenía un problema interesante. El hombre le sonrió, y Karen se lanzó al ataque, exigiendo saber quién era. El hombre no reaccionó, así que Karen le blandió la espada. El hombre detuvo la espada de Karen sin esfuerzo con solo 2 dedos y alabó su sólida postura y su buena destreza con la espada. El hombre comentó entonces a Revarok que había contratado a un escudero decente, sorprendiendo a Revarok. El hombre arrojó entonces a Karen, que cayó al suelo junto a un asustado Luke. Karen tosió de dolor, avergonzada por encontrarse de nuevo en ese estado. El hombre le dijo a Karen que era una pena que si hubiera sido un poco más joven, podría haberse defendido. Luego preguntó a Revarok si tenía razón. Revarok, que mantuvo la compostura, le dijo al hombre que Karen seguía siendo su caballero y que estaba exagerando. Karen, sorprendida, recordó a alguien. Revarok se inclinó entonces respetuosamente ante el hombre, dándole la bienvenida y reconociendo que habían pasado 20 años. Saludó al hombre como el maestro espadachín Heaven Astor, el que había alcanzado el pináculo de la esgrima, y le dio la bienvenida a su casa. Revarok se preguntó entonces a Haven dónde estaba, mencionando que había desaparecido repentinamente hacía 20 años, y que pensaban que seguramente estaba muerto. Haven se rió y dijo que tenía algo que investigar. Le dijo a Revarok que había viajado hasta los confines del continente y hasta el horizonte del mundo, pero aún no lo había descubierto todo. Entonces le preguntó a Revarok si había oído bien que había un niño que había derrotado al caballero que lo custodiaba. Cairne respondió vergonzosamente que sí, mientras Luke no podía creer que estuviera sentado a la mesa de un noble. Revarok explicó que Asher era un plebeyo que nunca había estudiado debidamente el arte de la espada. Haven replicó que el niño debía de tener un talento excepcional y ordenó a Revarok que le contara más cosas al respecto. Al día siguiente, en el campo de entrenamiento, Asher le dijo a Leica que le atacara con todas sus fuerzas. Ella le preguntó si todo iba realmente bien, recordándole que ni siquiera había desenvainado su espada. Él le respondió que no era esgrima y le explicó que se estaba entrenando para el combate real, incluso antes de que ella desenvainara su espada. Reiteró que ella debía atacar con la intención de apuñalar. Aunque Asher apenas podía permanecer en el castillo, Leica había pedido ser su discípula. Intentó negarse debido a la diferencia de estatus entre ellos, pero su determinación era inquebrantable, e incluso inclinó la cabeza ante él. Agarró temblorosamente su espada y corrió hacia él, atacando continuamente mientras él esquivaba sin esfuerzo sus movimientos. Asher sabía que ella estaba utilizando el arte heroico de la espada, el arte de la espada de Rebania. Laika tenía talento, y sus habilidades eran decentes, pero era débil, y sus movimientos estaban sacados de un libro de texto. La levantó con facilidad y la dejó caer al suelo. Luego, tendiéndole la mano para ayudarla a levantarse, le dijo que era fuerte, pero solo en cuanto a sus habilidades con la espada. Le explicó que el combate real era una historia completamente diferente. Se preguntó por las posibilidades de que la gente con talento sobreviviera en el campo de batalla y recordó haber visto morir a innumerables personas por haberse sobreestimado. Asher le dijo entonces que,
antes de dominar el arte de la espada, necesitaba entrenar su cuerpo y su mente. Laika, apuntándole con la espada de madera, le preguntó quién era y le atacó, sugiriéndole que había experimentado la guerra. Esquivó su ataque y le explicó que solo quería hacerla entrar en razón, que la esgrima y el combate real eran diferentes. La inmovilizó fácilmente en el suelo. Ella le dijo que lo que había hecho no era esgrima, pero él le respondió que debía abandonar su fe ciega en la esgrima. Ser una simple espadachina no le ayudaría a sobrevivir en un combate real. Necesitaba aplicar esas habilidades y aprender a controlar sus emociones. Le dijo que nunca debía perder la calma y la compostura frente a sus oponentes. Tenía que ser capaz de blandir su espada con flexibilidad y dominar la habilidad de su oponente. Cuando él blandía su espada, ella se daba cuenta de que sus golpes eran siempre perfectos. Entonces le dijo que le enseñaría verdaderas técnicas de combate que aplicaban el manejo de la espada. Ella lo elogió mientras se levantaba, diciendo que debían entrenarse como es debido. Más tarde, cuando el sol estaba a punto de ponerse, Laika jadeaba de cansancio mientras caminaba por el castillo. Sentía que iba a desmayarse, le dolía todo el cuerpo. Murmuró que Asher no conocía el significado de la moderación, ya que la había forzado tanto a ella, una noble dama. Parecía no perder nunca la energía, lo que le hacía pensar que tenía una resistencia monstruosa. Sin embargo, estaba contenta, pues sentía que se había hecho más fuerte en un solo día. Entonces alguien la llamó, era Luke. Le preguntó si estaba tonteando con Asher, pero ella le preguntó qué entendía él por tontear cuando se trataba de entrenar. Luke rechazó su explicación, diciendo que estaba entrenando su culo e insinuó que estar con un hombre no era un entrenamiento adecuado. Laika, imperturbable, le dijo que pensara lo que quisiera. Luke le dijo seriamente que cuidara sus modales, pues estaba deshonrando la dignidad de una noble. Le recordó que ella era una noble y Asher un plebeyo. Los nobles debían mostrar generosidad hacia los plebeyos, así que ella no debía aprender de alguien como Asher. Esto la enfureció y apuntó con la espada de madera a Luke, que gritó de miedo y sorpresa. Ella le preguntó si no podía callarse, pero Luke replicó, preguntándole si iba a pegarle a él, el heredero del señor. Él gritó, temiendo que si ella le pegaba, las cosas no acabarían bien para ella. Pero ella se limitó a responder que no le importaba. Sin embargo, ella miró hacia atrás sorprendida cuando alguien comentó riendo que una hija intentando pegar a su hijo mayor era algo raro de ver. Rebarok se disculpó ante Haven por haber mostrado un comportamiento tan vergonzoso. Luego se dirigió seriamente a Laika, diciéndole que, aunque había logrado superar a Asher, no debía dejar que Luke saliera más lastimado. Ni siquiera ella sería capaz de salirse con la suya tranquilamente, a lo que ella respondió que sí y se disculpó. Luego miró a Haven, que seguía sonriendo, y se preguntó quién sería ese anciano. Se dio cuenta de que había algo extraordinario en Haven. Luke llamó entonces al antiguo maestro de espadas de Haven, lo que la sorprendió. Luke se presentó respetuosamente a Haven como Luke Avark, el heredero de la gran familia Avar. Al escuchar a Luke, ella recordó al maestro de la espada y el pináculo de la esgrima, respetado más allá del rango y la posición. Con menos de 10 superhumanos de este tipo en todo el vasto imperio. Luke le dijo entonces a Haven que, como espadachín, llevaba mucho tiempo admirando su heroica habilidad y deseaba convertirse en su discípulo. Luke se rió con orgullo y le dijo a Laika que incluso entre maestros había niveles y que solo un maestro espadachín podía enseñar de verdad el arte de la espada. Sin embargo, Luke se sorprendió cuando Haven le ignoró y se acercó a Laika. Haven la saludó, observando que no se intimidaba ni siquiera delante de él y que estaba dispuesta a atacar en cualquier momento, lo que le hizo preguntarse si debía ponerla a prueba. Haven sacó entonces su espada de la espalda delante de Laika, haciendo que Rebarok y Luke gritaran horrorizados. Pero no retrocedió y dio un paso atrás, preguntándose si el anciano que tenía delante era realmente un maestro de la espada. Entonces recordó a Asher diciéndole que no se dejara abrumar por el aura de su oponente y que en el momento en que blandiera instintivamente su espada por miedo, sería derrotada. Mantener la compostura frente a cualquier oponente era fundamental. Por eso no tuvo miedo cuando Haven liberó su aura y agarró su espada. Se concentró y miró fijamente a Haven. Cuando Haven la atacó, ella consiguió bloquearlo con su espada. Haven le dijo que era impresionante y que sabía que era la primera vez. Cuando veía a jóvenes promesas, solía acercarse a ellas agresivamente para calibrar sus reacciones. Pero normalmente, huirían por miedo a su abrumadora presencia o serían incapaces de resistir un ligero golpe de espada. Sin embargo, la joven que tenía delante se mantuvo firme con un palo de madera, enfrentándose sin miedo a su golpe de espada, lo que le hizo pensar que Laika tenía madera de guerrera. Entonces
ella blandió con fuerza su espada hacia un lado para apartarle, y él se apartó de un salto mientras ella lo hacía. Ella corrió hacia él y utilizó su movimiento de serpiente para atacar, haciendo que Haven se fijara en la técnica de espada que se movía como una serpiente. Se preguntó si pertenecería a la escuela de técnicas de espada de rebaño. Bloqueó fácilmente el ataque de Laika y le dijo que tenía una habilidad impresionante. Luego simplemente la empujó un poco y salió despedida. Cayó al suelo, soltando la espada y sintiendo dolor. Pero Haven la apuntó con su espada, haciendo que Revarok entrara en pánico y le rogara que se detuviera. Haven se limitó a decirle a Revarok que, a diferencia de su cobarde hijo, él tenía una hija muy loable y valiente. Haven preguntó entonces a Revarok si Laika era discípula de esa niña, a lo que Revarok tartamudeó y contestó que sí, mientras Luke permanecía avergonzado detrás de su padre. Haven estaba a punto de decirle algo a Laika, pero entonces ésta vio una oportunidad y le propinó una patada en el pecho. Inmediatamente agarró su espada y se dispuso a enfrentarse a él una vez más. Pero entonces apareció una mano detrás de ella, sujetándole la cabeza. Le dijo que era impresionante que ella hubiera contraatacado mientras él estaba distraído. Ella se sorprendió y le preguntó cuándo había conseguido ponerse detrás de ella, pero él se limitó a decirle que con el tiempo podría rivalizar con Lepenia y le preguntó si podía guiarle hasta su amo. Ella dijo que sí, confirmando por sí misma que Haven definitivamente no era un hombre ordinario. Un momento después, estaban en un carruaje mientras ella miraba a Haven, pensando que él había manejado su ataque con todas sus fuerzas como si fuera un juego de niños e incluso su padre estaba siendo tan cauteloso con él. Haven le preguntó entonces si estaba seguro de que se llamaba Laika, a lo que ella respondió que sí. Luego le preguntó qué le parecía ver la habilidad con la espada de su amiga, y ella respondió que era como ver la habilidad con la espada de una veterana. Haven se rió porque no podía creer que llamara veterana a una chica de 18 años. Un minuto después, llegaron al campo de entrenamiento. Haven comentó a Revarok que hacía mucho tiempo que no visitaba este lugar. Recordó una época en la que había entrenado allí con un querido amigo. Revarok le preguntó cómo estaba su amigo, y Haven respondió que su amigo era un buen hombre, pero que ya no estaba con ellos. Revarok le dio el pésame, pero Haven se rió, diciendo que no pasaba nada porque habían pasado 20 años. Laika escuchó en silencio su conversación. Laika se acercó entonces a Asher, que estaba ocupado practicando con su espada. Justo cuando iba a blandirla de nuevo, ella lo llamó por su nombre, haciendo que se detuviera y se diera la vuelta. Se quedó atónito cuando vio que Haven y Revarok se acercaban a él. Entró en pánico, preguntándose por qué Haven estaba allí. Haven lo saludó y Asher recordó que Haven había sido el guardián de Revarok. Cuando Revarok era joven, durante el mandato del señor anterior, le había pedido específicamente a Haven que cuidara de Revarok C, así que Haven debía de estar familiarizado con él. Asher se dirigió a Haven como maestro de la espada, y Haven rió feliz, contento de que Asher lo conociera. Haven le dijo que estaba deseando conocerle y, sonriendo, volvió a coger su espada. Asher se dio cuenta de que esa era la costumbre de Haven, poner a prueba las habilidades de los jóvenes talentos. Pensando que ya había pasado tiempo, Asher blandió su espada de madera contra Haven a gran velocidad, sorprendiéndolo y aturdiéndolo. Haven recordó entonces a su viejo amigo, que realmente tenía un manejo impecable de la espada y que el manejo de la espada imperial era solo para la autodefensa y no era nada comparado con un maestro espadachín como Haven. Haven respondió que simplemente habían seguido caminos diferentes y que él había alcanzado otro nivel. Haven le preguntó entonces si le gustaría luchar por los viejos tiempos, a lo que él respondió que sonaba bien. Los dos se atacaron con sus espadas y Haven vio en Azur a su viejo amigo. Al darse cuenta, Haven gritó capitán de la guardia, dejando a Asher atónito, sorprendido e incrédulo. Todos guardaron silencio cuando Revarok se preguntó a Haven qué acababa de decir, pero Haven respondió que no le importaba, diciendo que no era nada. Haven le llamó entonces muchacho, lo que le hizo dar un pequeño respingo de sorpresa, preguntándose si Haven se había dado cuenta de algo. Pero entonces Haven le preguntó si tal vez era discípulo de aquel tipo. Se alegró de que Haven hubiera pensado así y respondió que no sabía de quién hablaba Haven, pero él no tenía maestro. Haven sonrió al oírlo y le sugirió que se convirtiera en su discípulo. Revarok se no podía creer que la maestra de espadas quisiera tener a Asher como discípulo, pero entonces Leka pidió a todos que esperaran un poco y le dijo a Haven que, fuera o no un maestro de la espada, estaba atacando a alguien que solo estaba de pie, pero estaba atacando a alguien que estaba parado. Preguntó qué tipo de comportamiento era ese,
dejando a Haven aterrado. Entonces le preguntó si eso significaba que podía blandir su espada contra cualquiera solo por ser un maestro de espadas. Revarok se asustó ante el comportamiento de su hija y le dijo que era una grosería. Pero Haven le dijo que no pasaba nada y que los jóvenes de hoy en día no sabían quién era él. Haven entonces sacó su espada y liberó su aura mientras sonreía diciendo que él mismo se lo mostraría. Haven liberó entonces un fuerte poder que conmocionó a Leica, pero él se limitó a mirarla con calma y a decir que era un aura. Haven respondió que tenía razón y que era la marca de un maestro de la espada, el aura. Haven se quedó mirándole un momento y blandió su espada en dirección contraria. La fuerza de su ataque cortó el suelo. Todos se cubrieron la cara para evitar el humo en los ojos y, cuando los abrieron, se quedaron estupefactos al ver el poder de un maestro de la espada frente a ellos. Haven le dijo entonces con orgullo que era un maestro de la espada, un individuo con talento destinado a alcanzar grandes alturas. Le preguntó qué le parecía y si no le gustaría convertirse en su discípulo. Revarok se sabía que ser discípulo de un maestro de espadas conllevaba una inmensa autoridad.